En el mercado, el tamaño de una pantalla plana se determina por las pulgadas que mide su diagonal, tal como lo ilustra la siguiente imagen. O sea, estamos ante una pantalla de 32 pulgadas y lo mide esta diagonal. Con base en los datos de la figura anterior y suponiendo que la pantalla es cuadrada, nos hacen esa aclaración porque hoy día las pantallas son rectángulos. En este ejercicio estamos asumiendo que es un cuadrado. ¿Cuál es el área de esta en pulgadas cuadradas? Para el área, como esto es un cuadrado, mi fórmula es L a la 2. Y yo no tengo la medida de L. Lo único que tengo es la diagonal que mide 32. Entonces yo tengo que utilizar el único dato que tengo para poder llegar a la medida del lado. Y aquí la deducción es la siguiente. Nosotros estamos en un cuadrado. Cuando trazamos esa diagonal, entonces diagonal de 32, y aquí yo tengo 90 grados. O sea, yo tengo dos catetos. Dos catetos que son iguales. Estoy ante la típica situación que se resuelve con el teorema de Pitágoras, donde cateto a la 2 más cateto a la 2 es igual a la hipotenusa a la 2. Vamos a plantearlo primero en su forma completa. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Cómo se resolvía esto? X al cuadrado más x al cuadrado, eso es 2x al cuadrado. Y 32 al cuadrado, y ese es un dato que uno no maneja tan mentalmente, eso da 1024. Para hacer el despeje, el 2 que está multiplicando al x al cuadrado pasa a dividir. Entonces tenemos aquí 1024 dividido entre 2 da 512. X al cuadrado es igual a 512. Por lo tanto, el final de Pitágoras es calcularle la raíz cuadrada al 512. Lo podemos hacer aquí de una vez. Y eso da como resultado 16 raíz cuadrada de 2. 16 raíz cuadrada de 2 es la medida de cada uno de los lados. Por lo tanto, el área de ese cuadrado es L a la 2. 16 raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado. Y para digitarlo bien, véalo aquí en paréntesis, 16 raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado, aquí se me fue algo, le damos a la derecha, paréntesis, vean, tiene que cerrar el paréntesis, elevado al cuadrado, y eso va a dar 512. Por lo tanto, el área de esa pantalla en pulgadas cuadradas sería 512. Eso que vieron ustedes ahí es el procedimiento completo. Pero como ustedes ya deben de saber, esta calculadora puede hacernos esta ecuación, ese planteo de Pitágoras que termina siendo una ecuación cuadrática considerada básica, la podemos hacer sin necesidad de ver todo esto. ¿Cómo sería? Okay, digitamos x al cuadrado más x al cuadrado igual 32 al cuadrado. Entonces, ¿cómo resolvíamos una cuadrática? Ok, dependiendo la situación, si sabemos que es una cuadrática planteada en el teorema de Pitágoras, entonces no hace falta que hagamos el doble paso que hubiéramos hecho en otros temas, sino que aquí directamente shift cal igual, y me dio 22,5
62, redondeado 22,63. Eso es lo que mide el lado si lo hago por este método. Eso es equivalente al mismo 16 raíz cuadrada de 2. Voy a anotar aquí que el lado me dio ese 22,63. Y cuando yo calculo el área con 22,63 elevado al cuadrado, vean aquí donde me va a dar 22,63, que es el lado elevado a la 2, me da 512,11. ¿Por qué me dio 11? Por el redondeo que yo hice. Si yo hubiera hecho 22,62 sin redondear elevado a la 2, me va a dar 511,66. ¿Ve? O me falta o me sobra un poquito. Pero lo suficiente para saber entre 511,66 y 512 y un poquito, ya sabemos que la opción es la misma C. Entonces, eso es lo que pasaría si trabajamos con valores decimales. Siempre, casi siempre no nos va a dar exacto. Mientras que si nosotros trabajamos con los valores radicales, que sería el valor exacto, pues vamos a llegar a los valores exactos. Ya es decisión de ustedes si trabajan con decimales o intentan trabajar con los valores verdaderos, valores exactos. El tablero de madera de una mesa tiene forma de hexágono regular, tal como lo muestra la siguiente imagen. Aquí tenemos el tablero y nos está dando un dato importante, que uno de sus lados mide 65 centímetros. De acuerdo con los datos de la figura, si cada lado, bueno, vea que aquí lo verifica, mide 65 centímetros, entonces, ¿cuántos centímetros cuadrados mide aproximadamente la superficie del tablero de la mesa? O sea, ¿cuántos centímetros cuadrados mide todo esto? En resumidas cuentas, nos están preguntando por el área de un hexágono regular. Nos preguntan por el área, cuya fórmula en el hexágono regular tenemos dos, de hecho. Perímetro por apotema entre 2, pero aquí no tenemos la apotema, habría que averiguarla. En este caso es conveniente utilizar 3 por L a la 2 por raíz de 3 entre 2. Entonces, si el lado es 65, mi planteo va a ser 3 por 65 a la 2 por raíz cuadrada de 3 entre 2. Y vamos a digitarlo. Esto es así de sencillo siempre y cuando ustedes recuerden esta fórmula. Abrimos fracción 3 por 65. Como es un valor positivo, sencillo, entero, ponerlo o no ponerlo en paréntesis no va a afectar. Por raíz cuadrada de 3 dividido por 2. Y me está dando 10.976,87. Opción que tenemos fácilmente en la B. Así que un ejercicio muy sencillo, repito, si ustedes recuerdan esta fórmula, porque si no la hubieran recordado, posiblemente en la prueba ustedes iban a encontrarse por ahí perímetro por apotema entre 2. El perímetro con el 65 se saca fácil, es 65 por 6, pero tendríamos que hacer procedimiento para averiguar la apotema y sería un camino muy largo cuando vean lo sencillo que fue resolverla con esta fórmula. Entonces, consejo aprenderse la fórmula del hexágono regular.